Libro de San Juan, capítulo 10, versículo 27 en adelante dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mis manos, dice Jesús. Jesús en este capítulo, hablando a sus discípulos, se presenta a él como un pastor y presenta a sus discípulos como a las ovejas, para que las ovejas conozcan la voz de su pastor. Tienen que pasar tiempo juntos. El pastor, que es encargado de las ovejas, de un rebaño, la mayoría de las veces este pastor cría desde muy pequeño las ovejas. O sea que el pastor se encarga de que el rebaño se multiplique, crezca. Cada año muchas de estas ovejas pues paren. Y el rebaño, a medida que el pastor la vaya cuidando, se va multiplicando. Y desde muy pequeño, pues el pastor va criando este rebaño y las ovejas pasan tiempo con su pastor. Los pastores en aquel tiempo le ponían nombres a las ovejas. Y las ovejas se acostumbraban, o sea, se grababan en la voz del pastor. Ya escuchaban, ya reconocían la voz del pastor. ¿Por qué? Porque pasaban tiempo juntos. El pastor las cuidaba, las sanaba. Llegaba un tiempo que recortaba su lana, la llevaba a pastar, la llevaba a beber agua. O sea, pasaban tiempo. Y como pasaban tiempo, el pastor conocía a sus ovejas. Y las ovejas conocían ya a su pastor, tanto visualmente como de audio, audiblemente. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: ni nadie las arrebatará de mi mano. Siempre y cuando, nadie arrebatará estas ovejas de las manos de Jesús, siempre y cuando esas ovejas, refiriéndose a sus discípulos, se mantuvieran escuchando la voz de su pastor. Y no tan solo escuchando la voz de su pastor, sino siguiendo a su pastor. Lamentablemente, para este tiempo hay gente que han sido arrebatados de las manos del Señor, porque le han prestado sus oídos a voces extrañas. Cuando las ovejas oían una voz extraña que no era de su pastor, no seguían esa voz, sino que rechazaban esa voz. Cuando quizá aparecía alguien tratando de atraer esa oveja, ¿verdad? Como para aquel tiempo quizá habían ladrones de ovejas, habían ladrones de rebaños, y quizá ya el ladrón trataba de hacer de que esa oveja viniera donde él llamándola, pero la oveja rechazaba la voz de ese hombre, rechazaba esa voz extraña y no le hacía caso. Nadie será arrebatado de la mano del Señor siempre y cuando se mantenga su oído puesto y siguiendo
a ese pastor. Voces extrañas. Hay que rechazar las voces extrañas. ¿Cuáles son las voces extrañas? Las falsas enseñanzas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos evangelistas, los falsos pastores, con una voz extraña, pero es para tratar de apartar el rebaño, las ovejas de su pastor. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a hurtar. Vino a matar, a robar y a destruir. Y si hay alguien que imita bien miles de voces, se llama Satanás y sus demonios. Y esas voces extrañas que mucha gente está escuchando o lograron escuchar, los ha arrancado de las manos del Señor. Porque les prestaron sus oídos a otras voces que no era la del Señor. Pero el que escucha la voz el que conoce la voz de su pastor, lo sigue. Y no sigue a otras voces. Y rechaza a otras voces. Hay consejos que no provienen de Dios, aunque sea de un predicador de renombre, de un pastor de renombre, con mucho estudio, que sea un pastor conocido, de trayectoria, un hombre, un evangelista, una mujer. O sea, hay que tener cuidado de dónde, tener cuidado de a quién nosotros escuchamos y de quién están saliendo algunas enseñanzas, algunas prédicas, algunos consejos que vienen de predicadores que conocemos. Tenemos que tener los oídos bien abiertos y rechazar las voces extrañas que no son las voces del Señor. El que conoce la palabra sabe y conoce la voz de Dios. El que escucha la voz de Dios y se mantiene en la palabra del Señor va a rechazar las voces extrañas. Hay falsos maestros, falsos evangelistas, falsos predicadores que están trayendo una enseñanza que no es bíblica, una enseñanza errónea. Y Dios y Jesús nos advirtió de esos, para este tiempo, de esas personas que se iban a hacer pasar como Jesús, se iban a hacer pasar como el Cristo, se iban a hacer pasar como verdaderos profetas, se iban a hacer pasar como verdaderos predicadores, se iban a hacer pasar como verdaderos maestros, pero traen unas enseñanzas erróneas que van a tratar de apartar a las ovejas del rebaño del Señor. Voces extrañas. Tenemos que tener cuidado con las voces extrañas y los consejos que muchas veces nosotros escuchamos de gente. Hay que rechazar esas voces extrañas y no hacerle caso y no seguir esas voces extrañas, porque escuchar esas voces extrañas nos va a llevar al fracaso. Escuchar consejos que no provienen de Dios o de alguien que no es de Dios nos va a llevar al fracaso, a cometer errores, nos va a llevar a apartarnos de Dios, nos va a llevar a la apostasía, nos va a llevar a un espíritu de error. Tenemos que rechazar esas voces raras y extrañas y no coger consejos de todo el mundo. En el libro de Samuel capítulo 13 vemos a Amnón, que le presta sus oídos a su primo, dándole un consejo. Amnón estaba enamorado de su media hermana, pero su primo le da un consejo para que Amnón pudiera satisfacer su deseo carnal. Y Amnón le prestó su oído a este consejo, que no solamente Amnón lo escuchó, sino que lo puso en práctica. Amnón fingió estar enfermo para que así el rey, su papá David, mandara a su hija Tamar para que lo atendiera
Y así Tamar acercarse a Amnón y Amnón tener la oportunidad de poder violar y satisfacer su deseo carnal, diabólico y satánico. Y Amnón, por un consejo mal, cometió un acto desagradable. Cumplió con sus deseos, satisfació sus deseos carnal y cometió un gran pecado, violando a su media hermana, porque le prestó sus oídos a un mal consejo, aunque era su familiar. O sea, nosotros no podemos prestarle los oídos a todo el mundo. Podemos escuchar, pero no tenemos que pensar, meditar antes de ejecutar ese consejo y de quién viene ese consejo. Voces, tenemos que tener cuidado qué voces estamos escuchando y qué consejos estamos escuchando y de dónde y de quién viene ese consejo. Hay un refrán que dice que el que escucha consejo llegará viejo y el que no escucha consejo no llegará viejo. Pero hay que tener cuidado de dónde viene ese consejo, de quién viene ese consejo, con qué intenciones está viniendo ese consejo, para que no fracasemos en el camino ni fracasemos en las cosas del Señor. Así que voces, hay voces que tenemos que rechazarlas. Tenemos que escuchar la voz de Dios y seguirla a nuestro Señor, que es nuestro pastor. Voces, ten cuidado a quién tú le estás prestando a tus oídos.